y súper simpática cantante criolla, Cecilia Barraza, informaba a través de su cuenta en Facebook que había sido víctima de un infarto cerebral. Afortunadamente, la oportuna atención médica, la buena reacción de sus amigos, hizo que ella pasara esta situación y que ella no pase a mayores. Pero sabía que existen otros casos en los que los resultados pueden terminar o podrían terminar con una muerte fulminante. Señora, le ruego que preste muchísima atención, porque hoy descubriremos si usted podría ser una víctima de un ataque que llega sin previo aviso y cuyas consecuencias pueden ser fatales. Infarto cerebral es nuestro tema del día. El tema del día llega gracias a Movistar. Amigos, y para hablar de este tema nos acompaña la doctora Azucena Dávila, neurocirujana de la Clínica San Felipe. Hola, doctora. Gracias. Encantado de tenerla este nuevo año con nosotros. Gracias. Doctora Dávila, he tenido la oportunidad de conocer a Cecilia, una mujer bastante vital, positiva, pero a la vez sé que tenía antecedentes o tiene antecedentes de hipertensión. Acá hay que poner un aclare rápido, concreto y seguro, porque esta es una causa muy importante, muy frecuente de muerte, justamente por no chequearse la hipertensión. Pero determinar también los factores que han dado lugar a la hipertensión. Yo tengo que saber por qué tengo hipertensión. Perfecto. Y por eso debo acudir inmediatamente a un médico. De acuerdo. Vamos a conocer, doctora, un cerebro para ir desgranando un poquito qué cosa es un infarto cerebral. Doctora, me va a poner unos guantecitos, si gusta se los pone usted también, porque vamos a conocer, gracias a la UPC, una pieza anatómica real de un cerebro preparado, formalizado, de donante cadavérico. Así que vamos a ver. Doctora, tenemos acá pedacitos de cerebro. Es la base del cerebro. Es la base del cerebro. O sea, es como si esto estuviera volteado, girado, ¿no? Y vemos una zona que le hemos pintado de un color más oscuro, asociada a un vaso sanguíneo, ¿no es cierto? A una arteria que está recorriendo la parte occipital del lóbulo occipital, la parte última, la parte posterior, ¿no? Y que esa es la que se puede cerrar y producir esta zona del cerebro, toda una zona, dependiendo del calibre, dependiendo del calibre de la arteria que se cierra, vamos a tener esta zona negra, oscura, más o menos grande. Cuando es muy grande, es lo que se decía, una cosa fatal. Una cosa fatal. Para explicar esto y algunas partes importantes de cómo funciona la irrigación cerebral, tenemos una animación, así que nos vamos a pantalla. ¿Qué le parece? Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Y vamos a ir viendo cómo a través de algunas arterias, principalmente tenemos el callado de la aorta que sale directamente del corazón y se va a dirigir a las venas, a las arterias subclavias y arriba hacia dos importantísimas que están acá. Que son las carótidas. Las carótidas. Y de las subclavias salen arterias vertebrales, ¿no? Perfecto. Esto es aproximadamente la anatomía habitual. Habitual, perfecto. Adelante, señor director, veamos. Entonces la sangre se bombea desde el corazón, va hacia arriba a través de estos vasos sanguíneos importantes y luego viene una circulación más pequeña, ¿no? Esta es la cerebral media, por ejemplo. Perfecto, ¿no? Una arteria que se llama cerebral media y que estamos yendo ya dentro de la arteria y vemos los glóbulos rojos cómo van pasando. Y estas arterias son arterias pequeñas llamadas arterias perforantes, que son las que se cierran frecuentemente por hipertensión. Por hipertensión. Sí. Este es un tipo de infarto cerebral. Así es, por isquemia. Por isquemia. Porque se cerró el vaso espontáneamente. Perfecto. Tenemos otro. Adelante, por favor, señor director. Directamente tenemos igual las carótidas, pero ahora nos está poniendo de lado. ¿Y acá qué sucede, doctor? Acá se está cerrando la arteria por la presencia de placas de ateroma, las está cerrando y luego de allí va a migrar un émbolo y por algún motivo ese coágulo migra. A ver. Y se va al cerebro provocando un daño cerebral dependiendo de la arteria donde se aloja. Y se ha obstruido algo ahí y eso va a producir un área de isquemia donde no se va a irrigar y esa es otra forma de infarto cerebral.
Perfecto, vamos a ver cómo se produce un infarto cerebral. Señora, muy bien, ya lo hemos visto en nuestra pantalla. Ahora vamos a decir algunos factores de riesgo, doctora, que esto es importante. Entonces, doctora, lo que vamos a hacer es yo voy a ir, por ejemplo, dándole irrigación acá. Y vamos a ir viendo cómo los vasitos sanguíneos van irrigando prácticamente todo el cerebro, ¿no es cierto? Y eso que es lo que ocasiona que nuestro cerebro funcione a la perfección. Adecuadamente. Sí. Adecuadamente. Ahora, ¿qué sucede si es que falla el aporte de sangre, es decir, falta oxígeno llevado por la hemoglobina? Se cierra. Entonces vamos a hacer así y voy a hacer un poquito así. Ajá, acá faltó el oxígeno, vamos a mirar y hacemos así. Así. Esta zona que no recibe irrigación, simplemente se está muriendo. No tiene esta actividad tan importante. ¿Por qué? ¿Qué factores hay? La edad, vamos a decirlo, porque claro, está bastante en relación con la edad. A mayor edad, mayor riesgo, ¿de acuerdo? Diabetes. Eso es tan importante. Es tan importante porque esto genera daño en la microvasculatura, probablemente cerebral. En la arteria, y el daño es en la arteria misma, ¿no? Ajá, antecedentes familiares, sobre todo ¿de qué? De hipertensión. Esto también es sumamente importante. El colesterol elevado, sin lugar a dudas, porque esto hace que se forme esa placa, la placa ateromatosa. Y lo otro importantísimo, esto produce espasmo vascular, genera colesterol, hace daño al corazón y hace daño a los pulmones. Entonces, y al cerebro. Esto lo que hace también es complicar más la situación. Estos son los factores de riesgo y hacen que uno pueda tener infartos cerebrales. Síntomas que nos pueden avisar acerca de un infarto. Los tenemos, si no me equivoco, en pantalla. Doctora, disculpe por acá, por favor. Tenemos algunos datos en pantalla y acá vemos efectivamente una lesión en un corte anatomopatológico, justo lo que habíamos enseñado. Este es un corte del cerebro que el anatomopatólogo ha visto. Visto de atrás, de adelante hacia atrás. De adelante hacia atrás, y se ve una tremenda zona, una tremenda marca que no ha recibido. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que nos pueden avisar que estamos teniendo un evento como este? Adormecimiento en un lado de la cara, doctora. Eso es bien importante, y sobre todo si el adormecimiento yo lo tengo del párpado hacia abajo. Ajá. No es el adormecimiento de la parálisis facial que nos da por... Es un diagnóstico diferencial de todas maneras, pero... Si el adormecimiento es de acá hacia abajo... Ojo con eso, y ahí se siente en la lengua también, doctora, la lengua. La lengua torpe. Otro que tenemos acá. Un dolor de cabeza brusco, intenso, no igual a esas migrañas que uno tiene. Y el paciente lo dice. Un dolor diferente al que siempre tengo, no el normal. De acuerdo, aunque ningún dolor es normal, igual, pero es un dolor mucho más anormal. Otro, adelante, por favor. Muy intenso. Ajá, esto también. Vómito inexplicable y violento, si uno no se siente mal del estómago ni nada de eso, ¿no? Así es, hay una crisis de hipertensión arterial, hay un aumento de la presión intracraneal por el infarto cerebral y hay vómito violento, brusco. Otro, por favor. La repentina visión borrosa, de un momento a otro. Eso va a depender de la localización. Si ese infarto del lado del lóbulo occipital se presenta, el paciente va a tener una hemianopsia, es decir, la mitad de un lado no voy a ver. Miro una mitad y la otra mitad no la veo. Una de las cosas es que a veces son los familiares los que se dan cuenta, porque el paciente no se da cuenta. Incluso cuando estamos en la mesa, por ejemplo, y el familiar comienza a hablar diferente, a hablar con la lengua revuelta o que no coordina bien sus ideas, a veces, aunque usted no lo crea, el mismo paciente no se da cuenta que esto está sucediendo. Por eso es tan importante. Pasa eso cuando es en el lado izquierdo, ¿no? Que el paciente no se da cuenta. Y por último, tenemos acá la repentina dificultad para hablar, que la lengua a veces se puede trabar. Yo lo estoy haciendo no de ninguna manera para burlarme, es que es muy parecido a lo que acabo de decir. Y si también la parafrasia que se llama, cuando yo en lugar de decir pásame el tenedor, le digo quiero el reloj. O sea que es un tipo de afasia nominal, o sea, ese es el trastorno. El trastorno que se produce por esto. De pronto no entiende nada. Ajá, eso es importante. Doctora, y acá tenemos
¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el problema? Porque acá puede existir secuelas. Y están claro, severas. doctora, severas, ¿no? Y están claro que va a depender de la localización en la cual se ha producido. Y de la rapidez en que haya sido atendida. Perfecto, muy bien. Trastornos, por ejemplo, en el habla, y una persona podría quedar con algunos trastornos en el habla. De expresión o de comprensión o bilateral. Perfecto. Dependiendo si es izquierda o si es zurda, si es diestra. Trastornos severos de la memoria. Ese es el más frecuente. El más frecuente, efectivamente. No me acuerdo lo que acaba de pasar, ¿no es cierto? Relajación de esfínteres, esto ya indica un poco de daño más severo. Tenemos parálisis, que podría ser, doctora, si es hemicuerpo, tiene un nombre. Es una hemiplegia total, puede ser, o hemiparesia. Por lo general, hemiparesia cuando el paciente la persona se puede desplazar con cierta dificultad. Y hemiplegia cuando yo no puedo mover en absoluto nada del hemicuerpo. De acuerdo. Problemas para deglutir muy severo, porque esto a veces tiene que ir acompañado de otros procedimientos. Claro, ¿qué sucede? Este paciente que no puede deglutir es aquel paciente que ha tenido, por su localización en el tronco, que llamamos en el tronco cerebral. Y tiene dificultad para deglutir, se puede atorar con los alimentos. Por la arteria vertebral, ¿no? Depresión, una causa frecuente, y la mayoría de estos casos cursan con depresión, que se suele resolver una cadena, y finalmente la muerte. Amigos, esto es un infarto cerebral, doctora Azucena, creo que lo hemos explicado para que todos nos entiendan, y que el mensaje importante, doctora, se lo dejo a usted, para que las personas que tienen hipertensión, que tienen diabetes, eviten llegar a esto. Así es, y la primera, como lo comentábamos, deben acudir al médico, tomar su medicación, no comer comidas subidas en sal. Si me dicen que camino, hacerle caso al cardiólogo, hacerle caso al neurólogo, y si tengo adormecimiento en una mano, aunque no se me adormezca la cara, tengo adormecimiento, insistir, doctor, hágame una tomografía. Si el médico que lo recibe por casualidad no se le ocurre, que también puede pasar. Puede pasar, de acuerdo. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros seguimos con más aquí en Doctor TV. Muy bien, muchas gracias.